Muy buenas tardes, estimada comunidad de Alprevi, ¿cómo están? Buenas tardes, chicos. En nombre de la institución, les damos la cordial bienvenida a una tarde más. Estamos aquí para aprender de comprensión de lectura. Hoy vamos a enfocarnos básicamente en el texto. Vamos a hablar de las propiedades del texto, pero antes de hablar del texto y de todas las propiedades y características y los tipos de texto, me gustaría que empecemos hablando de las técnicas y métodos de lectura. Entonces, de eso va a tratar primero en esta primera parte de la clase, ¿ya? Vamos a observar unas diapositivas y luego comentamos. Buenas tardes a todos. Bien, en la página 17 tenemos ya nuestra separata. Esta es la separata, este es el boletín semanal. Y aquí tenemos nuestras diapositivas. Entonces empezamos. ¿Me confirman si se ve? ¿Se visualiza ya? Ah, sí se ve. Ya, gracias. Bien, voy a cerrar acá. Vamos a activar un marcador para poder subrayar. Y ahora empezamos. Ya. ¿Sí se ve? Ah, excelente. Bien, entonces hoy hablamos de técnicas de comprensión de lectura. Entonces vamos a empezar preguntando, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una técnica y un método? A ver, ¿qué idea tenemos de una técnica, no? Por ejemplo, ¿cuándo decimos que un jugador, un futbolista, por ejemplo, tiene técnica? ¿O cuándo decimos que un artista tiene técnica o que alguien tiene una técnica? Por ejemplo, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando alguien tiene técnica? Cuando tiene práctica. Ya, ¿qué más? ¿Qué otra idea tenemos? ¿Cómo se observa la técnica? ¿Cómo sabemos que alguien tiene técnica? Porque yo observo a un futbolista y digo, ah, ese futbolista tiene técnica, ¿no? O, por ejemplo, un determinado artista, un bailarín, por ejemplo, y digo, ah, ese bailarín tiene técnica. ¿A qué creen que nos estamos refiriendo cuando decimos que alguien tiene técnica? ¿Qué entienden ustedes por técnica? Cuando tiene creatividad. Ya, por ahí está. ¿Nadie más? A ver, ¿qué más dicen? Vamos a poner el chat que sabe mucho. Ya. En realidad la técnica no tiene que ver con el saber. La técnica tiene que ver con la acción. Escuchen esto, ¿ah? Las técnicas son acciones específicas. Entonces, una técnica es una acción específica. Que, claro, podría manifestar habilidad, ¿no? ¿Qué implica? Nosotros ya hemos hecho la clase de implicancia, ¿no? Entonces, ¿qué podría implicar una acción específica? Bueno, que puede implicar experiencia. ¿Qué más podría implicar? Que se haga con habilidad, con destreza, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una habilidad y una destreza, ¿no? A ver, escuchen. Si yo manejo bicicleta, yo aprendo a manejar bicicleta, estoy desarrollando una habilidad, por ejemplo. Pero si ya después esa habilidad la perfecciono, imagínense, ¿no? Quienes manejan bicicleta, por ejemplo, y lo hacen sin utilizar las manos, por ejemplo, en el manubrio, ¿no? Solamente con los pies. Entonces eso ya no es una habilidad, se convierte en una destreza, ¿no? Ahora, la acción específica es manejar. Entonces puede que alguien tenga una acción específica. Entonces, a ver, si vamos a ver a un determinado bailarín, desde cómo se para hasta cómo hace el giro, que es una acción específica, manifiesta una técnica. Lo mismo con el futbolista, ¿no? Decimos, ah, ese futbolista tiene técnica porque sabe parar la pelota, o tiene técnica porque sabe cabecear, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es una técnica? Es una acción específica. ¿Ya? ¿Y qué es un método? Porque cuando hablamos de técnicas hablamos también de métodos. ¿Qué es un método? Ya sabemos que es una técnica, ¿ah? Una técnica es una acción específica. ¿Y qué es un método? Ujú, muy bien, Iris, excelente. Un procedimiento, muy bien, Camila. Claro, el método es un procedimiento, es un proceso, como indica acá Iris y Camila. Claro. Entonces, ¿qué implica necesariamente? Que el método sea un procedimiento, una serie de pasos, ¿no? Entonces, todo método necesariamente es una secuencia, una secuencia organizada, ¿no? Para proceder. Entonces,
esas son las ideas base con las que vamos a empezar, ¿ya? Recuerden, ¿qué es una técnica? Es una acción específica. Una acción específica como parar la pelota, como subrayar, cómo saber qué subrayar, cuándo subrayar, dónde subrayar. El subrayado, por ejemplo, es una técnica. El subrayado es una técnica, ¿no? De lectura. Ahora, ¿qué es un método? Lo han dicho bien. Un método sigue una serie de pasos, ¿no? Hay una secuencia de pasos. Muy bien, con esto ya podemos empezar. A ver, vamos a leer qué es lo que nos dice acá Isabel Solé sobre lectura. A ver, leemos. La comprensión de lectura dice, leer es un proceso de interacción entre el lector, nosotros, y el texto. Este proceso mediante el cual el primero, o sea, el lector, intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura. A ver, ¿qué nos dice Solé? Entonces, para Solé, todo lector persigue algo y todo autor pretende algo también. Recuerden eso, ¿ah? Todo lector busca algo y todo autor busca algo también. Entonces, hay autores que buscan convencer, persuadir. Hay autores que buscan ironizar, criticar, informar, detallar. Y como lectores también buscamos algo. Queremos aprender más, queremos de repente informarnos, queremos opinar. Entonces, como lectores buscamos satisfacer una serie de objetivos. Nuestro objetivo primario ahora es mejorar la lectura y la comprensión de lectura. ¿Para qué? Para aprobar el examen de admisión, ¿no? Entonces, aquí es importante esto. El primero, o sea, el lector, intenta satisfacer los objetivos de su lectura. ¿Qué más dice Solé? Solé dice que es importante que en la lectura se impliquen los conocimientos previos del lector, lo que llamaremos ahora saberes previos. Entonces no abordamos un texto en blanco, abordamos un texto a partir de lo que hemos escuchado, de lo que hemos oído, de lo que hemos leído anteriormente, de lo que hemos visto. Es decir, conocemos el mundo o algo del mundo. Entonces miren lo que dice Isabel Solé, importante, ¿no? Nos habla de la lectura y nos dice que hay objetivos, hay propósitos. A ver, quiero que lean acá el pensamiento de Galeano, a la derecha está. A ver, ¿lo revisamos? Vinieron ellos, tenían la Biblia, y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Eduardo Galeano. ¿A quién creen que se refiere con ese ellos? Según Solé, tenemos saberes previos. Vinieron ellos. ¿Quiénes serán esos ellos? ¿A quiénes se refiere, no? Galeano. ¿Quién podría ser? ¿Quiénes serán los ellos? ¿Quiénes creen que sean esos ellos? Y ellos tenían la Biblia. ¿Qué es lo que sabemos, no? ¿Quiénes vinieron con la Biblia a evangelizar? Ajá, muy bien. Y nos dijeron cierren los ojos y recen. ¿A qué acción se refiere Galeano? Cuando dice nos dijeron cierren los ojos y recen. ¿A qué acción se refiere? Nos dijeron eso, ¿no? Cierren los ojos y recen. O sea, nos está hablando de que, metafóricamente, de la conversión, ¿no? Nos dejaron el catolicismo. Y luego dice, y cuando abrimos los ojos, esta expresión abrir los ojos, ¿a qué se podría referir? ¿Cómo la interpretamos? Cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Importante, interesante esto, ¿no? Cuando abrimos los ojos, ellos ya tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Es como un juego de palabras, ¿no? Hay un cambio aquí. ¿De qué nos habla? ¿Cuál es el tema central aquí? Con esta lectura breve de Galeano. ¿De qué nos habla Galeano? Vamos, chicos. Ya por ahí tenemos la pista. Mira, Lucero nos dio la pista. Nos habla de los españoles. Claro. ¿De qué proceso?
¿A qué época crees que se refiera? Chicos, no avanzamos y no respondemos, ¿ah? O no lo hemos interpretado. Porque Isabel Solé dice que tenemos saberes previos. Y por eso que Lucero ha anotado acá los españoles, ¿no? ¿A qué se refiere? A ver, ¿cuál sería tu interpretación? Anótala ahí al chat. ¿Cuándo nos independizamos? No, yo creo que es todo lo contrario, ¿ah? Ah, se refieren a eso, ¿no? A la invasión, a la conquista, claro. Refiere a esa época, ¿no? ¿Y a qué nos referimos a qué se refiere Galeano cuando dice cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia? Nos dimos cuenta, ¿no? Abrir los ojos connota darse cuenta, ¿no? Darse cuenta de que en realidad ellos, ¿qué hicieron? Se apropiaron de lo que nosotros teníamos, ¿no? Claro, ahí no se habla de la tierra en sí, no es literal, sino la tierra sería el símbolo, ¿no? De las riquezas. Claro, y el cerrar los ojos y rezar implica un cambio de mentalidad, ¿no? Un cambio de credo. Cuando abrimos los ojos, cuando nos dimos cuenta, miren lo que había ocurrido, ¿no? Ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. En conclusión, ya no había nada que hacer, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de eso. ¿Ven? Entonces, este breve texto eh, lo he incluido acá para que ustedes observen cómo es que se relaciona con lo que dice Isabel Solé, ¿no? Entonces, acá dice que en este texto hay conocimientos previos, hay saberes previos del lector. Y esos saberes previos están acá. Ellos serían los españoles, la Biblia sería el catolicismo, el símbolo. Cierren los ojos sería el cambio de ideología. Cuando abrimos los ojos, lo interpretamos como cuando nos dimos cuenta. Ellos tenían la tierra, que no es la tierra, sino son las riquezas que poseemos. Y nosotros teníamos la Biblia, ¿no? Nos dejaron eso, ¿no? Nos dejaron el catolicismo. Entonces, aquí hay un mensaje, ¿sí? Y hay que interpretarlo. Entonces, en la lectura dijimos que teníamos tres niveles, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el primer nivel? El más básico. Ya recuerda, clase anterior. El primer nivel, ¿no? ¿Qué es lo que tenían ellos? La Biblia. Ya, eso se puede responder en el primer nivel. ¿Cuál es el primer nivel de lectura? Recordemos. Anótalo ahí en el chat. ¿Cuál es el primer nivel de lectura? Porque dice que ellos tenían la Biblia. Primer nivel de lectura es el nivel literal. En el nivel literal vamos a recuperar información, vamos a identificar información. Entonces vamos a identificar, vamos a recuperar información, ¿ya? ¿Cuál es el segundo nivel? Después de recuperar la información, después de comprender la información, ¿qué tenemos que hacer? Está el nivel inferencial. En el nivel inferencial lo que tenemos que hacer es interpretar, inferir, concluir, ¿no? El nivel inferencial nos pide que interpretemos, ¿no? Interpretar, inferir, deducir, inferir y deducir, ¿no? Extraer conclusiones. Ya, ¿y cuál es el tercer nivel? El tercer nivel de lectura tiene que ver con el nivel crítico. Entonces, cuando hacemos una crítica a la lectura o una lectura crítica, ¿no? En el nivel crítico. En el nivel crítico vamos a valorar. En el nivel crítico vamos a asumir una postura, vamos a estar de acuerdo, vamos a asumir una tesis, ¿no? Vamos a valorar lo que estamos leyendo, si estamos de acuerdo o no con el autor. Y por último, tenemos pues el nivel creativo, ¿no? Que nos exige un texto nuevo, ¿no? Un texto vinculado,
un texto nuevo, un texto vinculado, que nosotros podamos crear a partir de esto, ¿no? A partir de, por ejemplo, este relato de Galeano, podemos crear, ¿no? Podemos crear una frase, crear un pensamiento, crear una historia. Entonces vamos a avanzar en el nivel creativo. Recordemos entonces, en el nivel literal, todo lo expreso. ¿Qué tenían ellos? La Biblia. ¿Qué nos dijeron? Cierren los ojos, ¿no? Eso es el nivel literal. En el segundo nivel está el nivel inferencial, ahí hay que interpretar. ¿Qué quiere decir el autor cuando dice, nos dijeron cierren los ojos? Y cuando los abrimos, ya, cuando nos dimos cuenta, ¿no? Nos dijeron cierren los ojos, o sea que creamos ciegamente. Entonces ahí estoy interpretando, ¿no? Cerrar los ojos indica fervor, pasión, fe. Entonces todo eso, ¿no? Y ya en el nivel crítico valoramos, ¿no? Aceptamos, concluimos, criticamos. Hay una crítica social aquí, ¿no? Al catolicismo y a la conquista. Ahora, si han comprendido el texto y lo han inferido y han criticado, estarán en la capacidad de crear, podrán crear. Entonces yo les digo, chicos, tienen que crear un pensamiento o una historia acerca de aquello que dice Galeano, ¿no? En su relato. ¿Quedó claro? Hemos hecho un repaso, ¿ah? De los tres niveles de lectura y hemos hecho un repaso de la importancia de los saberes previos para poder entender. Hasta aquí, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Estamos comprendiendo? Ah, excelente, muy bien. Ya, avancemos. Ahora sí. Técnicas. ¿Qué dijimos que era una técnica? Una técnica era una acción específica. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una técnica acá. Estoy colocando el chat al costado, ¿no? Es mi técnica. Entonces, la primera técnica que vamos a aprender es la técnica de la anticipación. ¿Qué nos dice la técnica de la anticipación? Dice hay que tener una visión previa al análisis. No podemos leer el texto de principio a fin, ¿no? Tenemos que aproximarnos al tema. Y para eso hay varias estrategias, ¿no? Por ejemplo, está la lectura en Z, ¿no? Yo tengo un texto y puedo leerlo en Z. Y todo lo que cruza a partir de la Z, ¿no? Todo lo que está cruzando aquí, podría servirme de referencia para tener un marco general de aquello que voy a leer. También podría tener otra técnica, ¿no? Anticipación. Podría leer las primeras ideas de cada párrafo. Podría leer la primera y la última idea. Eso es técnica, ¿no? Algo que nos dice también la técnica de la anticipación. Escuchen. Para aproximarnos al tema, podemos leer los enunciados de las preguntas. Entonces, miren, leo el enunciado y me dice, ¿cuál es el tema central, no? Y veo que hay una palabra que se repite, o hay recurrencia, o por ahí me dicen, ¿no? ¿Qué se puede inferir a partir del párrafo 2? Entonces, esa técnica me permite a mí también saber qué parte del texto es la que voy a subrayar, enfatizar, ¿sí? Tengo que aproximarme al texto. Luego viene la técnica del subrayado. Hay un mito, ¿no? Hay un mito que surge a partir del subrayado. Se dice que subrayar quita tiempo. Y ese es la peor mentira que existe en la comprensión de lectura. El subrayado no quita tiempo. Otro mito, ¿no? He escuchado a algunos decir, no, razonamiento verbal, comprensión de lectura, cualquiera, dice, no, lees y ya lo que interpretas, marcas, ¿no? ¿Han escuchado eso? Primero que el subrayado quita tiempo y segundo que no es necesario subrayar. Eso hay que desterrarlo. Eso es malo, no se hace. Tenemos que subrayar, necesariamente se subraya. Un postulante que de verdad quiere ingresar tiene que subrayar no solamente las preguntas de comprensión de lectura, tiene que subrayar las preguntas en todo sentido, ¿no? Entonces, debo ser capaz de subrayar continuamente, así como estás viendo en la pizarra, un subrayado continuo, un subrayado discontinuo,
Puedo hacer una marca, ¿no? Si encuentro un conector lógico, por ejemplo, lo puedo encerrar en una elipse. Si encuentro un dato puntual, lo puedo enumerar, ¿no? Lo puedo enumerar, coloco ahí número 1, este es mi primer dato. Puedo utilizar flechas, puedo utilizar signos, símbolos, porque de esta manera yo voy a comprender el texto. El subrayado es autónomo, ¿ya? Cada quien tendrá su propia manera de subrayar y resaltar. Entonces, el consejo que yo te daría es que no subrayes en la primera lectura, que lo hagas en la segunda lectura. Otro detalle, no se subraya todo, solamente palabras o frases clave, ¿ya? Ten cuidado. Ahora, con el subrayado, ya yo voy a ser capaz de crear un resumen, una sumilla, que es la anotación al margen de cada párrafo. A ver, te explico. Por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo acá. Mira, este es mi texto, ¿ya? Ahí tengo mi texto. 3 líneas, ahí está el primer párrafo. Y acá tengo el segundo párrafo. Ya, ahí está mi segundo párrafo. Entonces, si yo quisiera subrayar ese texto, tendría que observar qué ideas generales puedo destacar, ¿no? La primera, la última, ahí está. Algo más. Como acá decíamos, vamos a encerrar los conectores lógicos, o puedo de repente utilizar flechas, o puedo resaltar, ¿no? Esta idea la puedo resaltar, esta idea también es importante. Y a partir de eso es que yo voy a crear mi síntesis. Entonces ahí mira, voy a unir esta información, ¿ves? Entonces, el subrayado nos ayuda a descomponer el texto y el sumillado también. ¿Para qué se tiene que subrayar y sumillar? Para generar un resumen. Entonces ahí viene, ¿no? El resumen. Escuchen, la lectura implica dos procesos inversos. Uno es el análisis, y el segundo proceso es el de la síntesis. ¿Qué es analizar? Anótame ahí qué idea tienes de analizar. Si yo te digo analiza el texto, ¿qué te estoy pidiendo? Analiza el texto. Vamos chicos, si les digo que analicen el texto, ¿qué les estoy pidiendo? Comprender, interpretar. No, eso no es analizar. Examinar, ya. ¿Y qué hago después de examinar, Tamara? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Analizar para todos, ¿ah? Subrayamos, ya. Analizar es esto, muchachos, anoten. El análisis, analizar es descomponer. Si a mí me dicen que me van a realizar un análisis de sangre, ¿qué creen que van a hacer con la sangre? No la van a observar. Después de descomponerla, la van a observar. Y van a determinar la cantidad de plaquetas, la cantidad de glóbulos, el plasma, la hemoglobina, las sustancias que lo componen. Porque hay un estudio y hay una descomposición, ¿no? Las partes. Entonces, el análisis tiene que ver con la descomposición. Tengo un todo y ese todo se va a analizar en partes. Eso es analizar. Entonces, la lectura es eso. Descompón, subraya, quédate con lo más importante. Entonces, en el análisis están estas tres técnicas, ¿no? Anticipa, subraya y sumilla. Y luego sintetiza. Entonces, si analizar es descomponer, ¿qué es sintetizar? ¿Qué sería sintetizar? Vamos, chicos. Si analizar es descomponer, ¿qué sería sintetizar? Leo el chat.
Lo opuesto, ¿no? Entonces, ¿qué sería sintetizar? A ver, ¿qué dicen en el chat? Reunir las partes, excelente. Componer, reunir, ¿no? Lo más esencial. Claro, agrupar, resumir. ¿No? Excelente. No te olvides, ¿ah? Análisis de imagen. Se descompone, cuadros, en planos. Analiza mi rostro, mis ojos, mi nariz, mis pómulos, ¿no? Mi frente. Analizas. Entonces, analiza, dice, ¿no? Analiza mi celular, no enciende, analízalo. Lo descompongo, ¿no? Lo desarmo. Entonces, no te olvides, analizar es eso. Y sintetizar es volver a agrupar. Por eso cuando se habla de fotosíntesis, la planta recibe la luz solar y, ¿no? Y parte de esa luz la asimila, lo más esencial para poder generar su propio alimento. Fotosíntesis, ¿no? No toda la luz. Fotosíntesis. Ujú, unir las ideas. Muy bien. Entonces, otra técnica que podemos usar, dice acá, para comprender el texto es trabajar organizadores visuales. Los mapas conceptuales, los esquemas, los cuadros de doble entrada, los cuadros sinópticos, ¿no? El mapa mental. Todas esas estrategias nos sirven para sintetizar la información del texto. ¿Estamos? Entonces, es importante que anoten estas técnicas, ¿ya? Bien, avancemos. El subrayado, pautas. Vamos a ir poniendo un check. Subraya en la segunda lectura. No te olvides, no en la primera. Subraya solo lo esencial. No exageres. No se subraya todo. Y lo subrayado tiene el sentido autónomo, ¿no? O sea, esto es lo principal, que tú encuentres tu propio estilo de subrayado. Autónomo. El sumillado, anotación al margen, después de la lectura analítica, ¿no? Y el subrayado, sumillas. Parafraseo breve, claro, con tus propias palabras también. Y por último, anotas las sumillas al margen derecho o al margen izquierdo. Entonces ahora vamos a aplicar aquí la técnica. A ver, analicemos este texto. Analízalo, descomponlo. ¿En qué tal les fue? Anticipamos. ¿De qué trata el texto? A ver, anota. La anticipación lectora, ¿qué te llevó? ¿De qué trata el texto?
¿Nadie? ¿De qué trata el texto? ¿De quién habla? ¿Cuántos sujetos veo por ahí? Anticipa. A ver, para los niños el mundo es algo nuevo. Dice acá, los filósofos son una excepción. Ujú. ¿De qué habla? La forma de ver el mundo para los niños y los filósofos. Ah, muy bien. Excelente. Excelente, muy bien. Técnica de lectura. Escucha. Tip de lectura. Todo texto que empiece con un para o una preposición me llevará a una coma. Dice, para los niños el mundo es algo nuevo, coma, algo que provoca asombro. Entonces, todo esto es contextual. Esto de acá no lo voy a subrayar, lo voy a marcar ahora como contexto. ¿Ya? Esa idea no es la idea esencial. Pero más adelante ves un marcador, aquí lo ves, mira, precisamente dice, precisamente en este punto, los filósofos son una excepción. Ahora, subrayo acá, los filósofos son una excepción ¿a quién? ¿A qué punto se refiere? Los filósofos no son así, ¿no? No son como quienes, no son como los adultos, excelente, claro. Entonces el contexto me dice, para los niños el mundo es algo nuevo, les provoca asombro, se asombran ante el mundo, ¿ya? Y luego me dice que en ese punto los filósofos son una excepción a los adultos que ven el mundo como algo normal. Entonces eso me permite concluir dos cosas, miren. Primero, que teníamos razón al encontrar este marcador, ¿no? Precisamente es. Y aquí subrayo, ¿no? Los filósofos ven el mundo también como los niños, ¿no? Para los filósofos el niño es algo, el mundo es algo que les provoca asombro. Entonces lo esencial es esto. Los filósofos, ¿no? Ven el mundo con asombro, se asombran ante el mundo, subraya, al igual que los niños, ¿no? Al igual que los niños. Entonces construimos ahí nuestra síntesis. No me hablaban de los adultos. Los filósofos se asombran como los niños, ¿no? Ya está. Entonces ahora sí, miren, con esa técnica de anticipación, leo, ¿no? Y concluyo. ¿Qué se deduce? Que los niños y los filósofos, con tus palabras, se parecen, ¿no? Son parecidos, ¿no? Los niños y los filósofos, ¿cómo ven el mundo? Ven el mundo. ¿Cómo ven el mundo? Con asombro, ¿no? A ver qué dicen ahí en el chat. Los leo, ven el mundo con asombro. Ajá. Los filósofos y los niños ven el mundo, eh, se asombran ante el mundo como algo nuevo, ¿no? Para ellos todo es novedad, ¿no? Como algo novedoso. Ya está. Esta pregunta, la pregunta número uno, es una pregunta de deducción, es una pregunta de nivel 2 de inferencias, miren. Mientras que la pregunta número 2 dice, ¿qué pasaría si, no? A ver, anótalo, por favor. La pregunta que empieza con un sí, toda pregunta que empieza con un sí y que te plantea una condición, es una pregunta de extrapolación. ¿Cómo se llama, chicos? Anótenlo. Es una pregunta de extrapolación. No te olvides, ¿ah? ¿Qué es la extrapolación? La extrapolación consiste en predecir la consecuencia a partir de un cambio. Aquí te proponen una situación hipotética. Te dice, ¿qué pasaría si? ¿No? El what if, what if. ¿Qué pasaría si la mayoría de adultos tuviéramos la actitud de los niños? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué les pasaría a los adultos? Concluye, anota tu deducción. Si la mayoría de adultos tuviéramos la actitud de niños, entonces para nosotros el mundo sería asombroso y ya no veríamos el mundo como algo normal, ¿no? ¿Qué anotarías? Vamos. No te olvides que esa pregunta es la pregunta de extrapolación. Ya. Si la mayoría de adultos tuvieran la actitud de niños, ¿cuál sería la conclusión?
El mundo sería novedoso y por ahí deducimos que el mundo ya no sería aburrido y no caeríamos en, como dijo Shakira, ¿qué dijo Shakira? La palabrita, ¿cuál es la palabrita de Shakira? Una de sus canciones, de las últimas que sacó. Ah, ya sabes cuál es, ¿no? Apelo a tus saberes previos. Claro, la rutina, la monotonía, muy bien. La monotonía, ¿no? Entonces, claro, entonces la conclusión es que el mundo para los adultos ya no sería monótono, no sería aburrido, ¿no? Profesor, pero ¿dónde dice que es aburrido? Ah, es que se deduce, pues, se deduce, ¿no? Bien, todo eso yo lo tenía acá, miren. ¿Ven? Miren, con la anticipación marqué que hablaba de los niños y el asombro con el mundo. Luego observé que hay un contraste. O sea, aquí observé que hay una oposición de ideas, ¿no? ¿Qué conector podría enlazar si hay oposición de ideas a la primera y la segunda idea? Vamos, chicos. ¿Qué conector de contraste conocen? Anótenlo. Leo tus comentarios. ¿Qué conector de contraste le pondrías para enlazar a la primera y la segunda idea? A ver, leo tu comentario. Por otro lado, no, por otro lado cambia de tema. Es más un digresor. Sin embargo, muy bien, coincido con Tamara. Claro. Sin embargo, sin embargo, coma, no es así para los adultos. Ya, y acá para enlazar la siguiente idea, ¿qué conector le pondrías? Ahí responde al por qué, ¿no? ¿Por qué no es así para los adultos? Entonces, ¿qué conector le pondrías? No es así para los adultos porque, puesto que, ¿no? Ahí viene el conector de causa, ¿no? Puesto que la mayoría de adultos ve el mundo como algo normal. Y ahí ya viene mi marcador, ¿no? Mi adverbio. Precisamente en este punto, los filósofos son una excepción. Ahora, mira, algo que te voy a enseñar es que además de esto, además del análisis que estamos haciendo, vamos a encontrar la intención y el tono. Voy a marcar una palabra. ¿Qué opinión tiene el autor acerca de los filósofos? ¿Es positiva o es negativa? Ujú, positiva. ¿Y cómo deduces eso? ¿Cómo deduces que él está hablando a favor? Aquí hay un rastro, mira. Honrosa excepción. Si solamente diría es una no, 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 pero si solamente diría que son una excepción, sería objetivo. Mira, mira, voy a borrarlo, ¿ya? Voy a borrar honrosa. A ver, dice, precisamente en este punto los filósofos constituyen una excepción. ¿Ves? Objetivo. Pero o sea, acá no dice eso, dice una honrosa excepción. Y cuando dice que es una honrosa, a ver, ahí algo cambió, ¿no? A esta palabrita que está cambiando el sentido se le llama modalizador. Anótalo. Modalización. Modalizador. Por ejemplo, si yo hablo de un empate, ¿no? Imagínense, ¿no? Un empate entre el Real Madrid y el Barcelona, un empate. Puedo decir, se produjo un empate entre el Real Madrid y el Barcelona. Entonces, en ese sentido puede ser objetivo lo que estoy diciendo, ¿no? Se produjo un empate entre el Barça y el Real Madrid. Pero ¿qué pasa si yo digo que fue un pobre empate? ¿O qué pasa si yo digo que fue un emocionante empate? Miren, ¿qué opinión tengo en la primera cuando digo que fue un pobre empate? Se produjo un pobre empate entre el Real Madrid y el Barcelona, un pobre empate. O sea, el partido estuvo aburrido, ¿no? El partido estuvo monce, en un sentido coloquial. Sentido coloquial fue un mal partido. Pero si yo digo que fue un emocionante empate, ¿qué imagen tienes? Emocionante empate.
Disculpen que acá ha llegado el camión de la basura y viene con su salsita. Ya, ahora sí. Que claro, Tamara, que fue un buen juego. Entonces lo que yo te voy a pedir como lector es que te estés atento a esos modalizadores. No es lo mismo un pobre empate que un emocionante empate o que un empate, ¿no? A eso se refieren cuando dicen que la prensa no es objetiva, por ejemplo, ¿no? Cuando ya incluyen modalizadores, ya la prensa no es objetiva, ¿no? Entonces, si hablo de un empate, puede ser pobre o emocionante. Muy bien. Vamos a continuar después hablando de los métodos y acá tengo un texto para leer, para completar, pero poco a poco. Hoy día entonces hemos hablado de técnicas de lectura, ¿sí? Te voy a enviar igual el material para que lo vayas revisando y en la siguiente sesión ya hablamos de los métodos, vamos a subrayar. Vas trabajando este texto, mira. Me gustaría que en casa apliques ya con el método láser, apliques acá las estrategias, ¿no? El subrayado, el sumillado, porque este es un texto mixto. Tiene una parte continua y una parte discontinua, ¿no? Hay una infografía. Y ahí están las tres preguntas que vamos a resolver. Bien, me gustaría que vayas avanzando en casa. Ahora, lo que nos corresponde es trabajar nuestra separata. Entonces vamos a trabajar nuestra separata. Avancemos. Disculpen, el camión de la basura, no les dije, se quedó un rato acá recogiendo. Y ahora sí. Avancemos. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy hablamos del discurso. Este es otro nombre para llamar al texto. Escuchen. Como sabemos, el texto es un conjunto de enunciados que desarrollan un tema. ¿Ya? No te olvides. ¿Qué es un texto? Texto viene de textus, que significa tejido. Entonces, ese tejido es un conjunto de ideas que desarrollan un tema. Vamos a entrar a nuestro DLE para que puedas observar. Miren la diferencia, ¿no? Entre texto, que viene del latín textus, ahí está, trama o tejido, como lo ven en la pizarra, es un enunciado o conjunto de enunciados orales o escritos. Desarrollan un tema. Y el discurso, escuchen, la palabra discurso es una palabra más genérica, no es todo el acto del habla o toda reflexión, toda serie de palabras es un discurso, ¿no? Entonces, la palabra discurso es más amplia que el texto, ¿ya? Hoy hablamos de los tipos de discurso. A ver, leemos. Dice, el trabajo de comprensión de textos exige que las pruebas, eh, exige del postulante que él conozca y utilice los recursos para contestar cada pregunta eficazmente. Bueno, a que lo que se refiere con recursos son las técnicas, ¿no? Las técnicas y el conocimiento, ¿no? Para lograrlo es importante recordar que el autor del texto ha organizado sus ideas con determinados propósitos. Eso es importante. El autor del texto tiene un propósito. Quiere informar, quiere convencer, persuadir. Y ahí los tenemos, ¿no? Dice, por ejemplo, si el autor intenta sustentar una opinión, dígame, chicos, ¿qué tipo de texto es? Si él sustenta una opinión y la defiende, ¿cómo se le llama ese tipo de texto? Cuando el autor del texto sustenta una opinión, ¿no? Y la defiende, ¿qué tipo de texto es? No. Ya, si el autor del texto sustenta una opinión y la defiende, a ese texto se le llama texto argumentativo. Ya no te olvides, si la intención es
defender una opinión, es argumentativo. Si la intención del autor es informar, entonces el texto será un texto informativo o también se le llama texto expositivo, ¿no? Si la intención del autor es, por ejemplo, de contar una historia, la de relatar una historia, entonces aquí tenemos un texto narrativo. Ahora, si la intención del autor es presentar las características de un lugar, de una persona, ¿no? Detallar el físico, el comportamiento, la conducta, entonces ahí hablamos de un texto descriptivo. Si la intención del autor es, por ejemplo, brindar instrucciones o prescribir o brindar una receta o dar instrucciones, consejos, prescribir, entonces el texto será un texto normativo, un texto prescriptivo, ¿no? Vamos a proponer ejemplos para cada uno, ¿ya? Texto argumentativo, una columna de opinión, por ejemplo, ¿no? Donde estamos a favor de la adopción de menores por personas del mismo sexo, ¿no? Entonces ahí hay una columna. Si la intención es informar, por ejemplo, podemos tener acá las noticias. Si la intención es relatar, por ejemplo, un pasado histórico, tendremos una leyenda, ¿no? Si la intención es detallar, describir el físico de una persona, a eso se le llama prosopografía. Y si la intención es prescribir, ¿no? A eso se le llama receta, ¿no? Receta médica, por ejemplo. Entonces, ¿se entendió? Hay una intención, hay una intención. Anota eso, por favor. Es importante. Así se clasifican los textos según la intención del autor, ¿ya? Según la intención, el propósito del autor. Anótalo, por favor. A ver, si yo defino qué es aborto y presento las clases de aborto, ¿qué tipo de texto tengo? Defino aborto y hablo de las clases de aborto. ¿Qué tipo de texto sería? Anótalo. ¿Qué tipo de texto es? Expositivo, muy bien. Si yo digo que estoy en contra del aborto, porque considero que solamente Dios puede disponer de la vida y que la vida ya se gestó desde el momento de la fecundación. Si yo estoy en contra del aborto, ¿qué tipo de texto es? Argumentativo, muy bien. Muy bien. Si yo te cuento una anécdota de lo que me ocurrió ayer en el carro, ¿qué tipo de texto es? La anécdota está dentro de qué grupo. Ayer me pasó, resulta que me quedé dormido, ¿no? Y me pasé 3 paraderos. Y estaba roncando, creo, en el carro. Texto narrativo, ¿no? Muy bien. Entonces ya sabemos, ¿ah? Avancemos. A ver, el texto expositivo. Mira, justo nos hablan del texto expositivo. El texto expositivo es un texto muy especial. Para que sea expositivo, escuchen, tiene que ser objetivo. Si hay un modalizador, así como el que vimos, si por ahí hay un modalizador, un pobre empate, dice, ¿no? Lamentable, triste, es penoso, expresiones como esas, entonces hacen que el texto ya no sea expositivo, cambia totalmente, ¿ya? Ahora, el texto expositivo tiene una estructura, ¿no? Hay un inicio, hay un cuerpo, desarrollo y hay una conclusión, pero también hay partes, ¿no? A ver, por ejemplo, si hablo de las bacterias, definición de bacterias. ¿Dónde se originan las bacterias? ¿Qué características tienen? ¿No? ¿Cómo son? Describo las bacterias, importancia, evolución, cómo se clasifican las bacterias, causas, consecuencias, es decir, hay todo un esquema. Este esquema es necesario que lo anoten, va de lo general a lo particular. Desde la definición, la etimología, el origen, hasta ya los ejemplos al final, ¿no? Mira, seguramente están ahí está.
las comparaciones, los ejemplos, ¿no? Entonces hay una estructura. Bien. Estrategias. A ver, ¿qué dice? De análisis. Presenta la idea principal al principio. Ajá. A ese texto se le llama analizante. De síntesis. Luego del desarrollo de las ideas aparece la síntesis. Texto sintetizante al final. Ujú. Estrategia de tiempo. Las ideas siguen un eje temporal. Vale. Vamos a leer nuestro primer texto de la tarde. Vamos a ver si es expositivo, ¿ya? Es el texto que tenemos acá. Texto 1. A ver, revisemos. Tenemos 5 minutos. Hay que leer el texto. ¿Ya? Y subrayarlo. A ver qué tal les fue. ¿Ya lo tienen mapeado? Lectura entre líneas. A ver, les he dado un tiempo prudente, ¿ah? ¿Cuál es el tema del texto? Los tiburones. Empieza con el sujeto. Aquí está. Nos habla de los tiburones, ¿no? ¿Qué nos dice de los tiburones?
Bueno, parece que la idea inicial es solo contextual, ¿no? Dice, los tiburones han existido por más de 400 millones de años y prácticamente no han cambiado nada en los últimos 70 millones de años. Ujú. Muy bien, nos habla del cambio. Dice que no han cambiado nada en los últimos. Entonces, por ahí que el tiburón, ¿qué podríamos deducir? Que el tiburón es una especie antigua. Ahí está. Leo, estoy leyendo entre líneas, ojo, ¿ah? No estoy leyendo todo el texto. Dice, ejemplares de especies muy conocidas son atrapados en sedales de pesca y son muertos de un tiro en la cabeza con pistola. Uy, el destino trágico del tiburón. A ver, dice, es cierto, los tiburones son feroces y muy peligrosos, pero, hay un pero, entonces me invita a seguir leyendo, pero de las 350 especies, solo 20 pueden considerarse un riesgo para el hombre. ¿Ah? Termino. Entonces, miren, tengo tres ideas que he destacado. ¿Ah? Los tiburones han existido hace mucho tiempo y no han cambiado mucho, ¿no? En los últimos años. No han cambiado mucho. Entonces aquí, a ver, vamos. Si yo realizo esta lectura entre líneas, ya tengo una idea general de lo que tratará el texto, ¿no? Hablará de los tiburones, hablará de cómo el hombre caza tiburones o la idea que el hombre tiene sobre el tiburón. Miren, uno la idea, ¿no? Los tiburones no han cambiado mucho, son atrapados por el hombre, ¿no? Son feroces, es cierto, pero solo 20 atacan al hombre, son un riesgo. Entonces, palabras clave, ¿no? Leyendo entre líneas, los tiburones, y acá dice, no podrían considerarse un riesgo para el hombre, ¿no? Ya está. O sea, por ahí, esa primera lectura nos lleva a una deducción, ¿no? Nos dice que el hombre considera que es peligroso, pero no es así. Entonces aquí viene la pregunta que todo buen lector tiene que formularse. ¿Qué pretende el autor? Anótalo, por favor. ¿Ya? La pregunta es esta. ¿Qué pretende el autor? Ya. A ver, chicos, esa pregunta es inicial, así como la pregunta de qué trata, qué destaca, qué pretende, ¿no? Vamos a poner acá. Preguntas básicas. ¿De qué trata? Y otra pregunta básica es, ¿qué destaca, no? Con esta primera lectura anticipatoria, yo puedo responder. ¿De qué trata? Bueno, trata del tiburón y el hombre, ¿no? Del tiburón. Y su relación con el hombre. Ya, eso es lo que yo he visto. ¿Qué destaca? Bueno, destaca que son pocas especies, ¿no? Las que atacan al hombre, ¿no? Las riesgosas, ¿no? Si queremos seguir por la línea del riesgo, las riesgo, las riesgosas, ¿no? Pocas las especies, hay que borrar acá, son pocas especies que significan riesgo, ¿no? De riesgo para el humano. Ya se sobreentiende también, ya está. Entonces ahora le viene la pregunta, ¿qué pretende el autor? Miren, estas tres preguntas siempre se las tiene que formular. ¿Qué pretende el autor? ¿De qué trata el texto? ¿Y qué destaca? A ver, cuando tú te formulas la pregunta de qué trata el texto, lo que estás buscando es el tema. Cuando tú te preguntas qué destaca, estás buscando el enfoque. Y cuando tú juntas el tema con el enfoque, vas a tener el título. El título sale del tema más el enfoque. Ujú. Entonces ahí el título podría ser este, ¿no? El tiburón y el poco riesgo para el hombre. Ese podría ser el título, miren. O sea, juntando el tema más el enfoque me da el tiburón y el poco riesgo para el hombre. Entonces, ¿qué intenta el autor? Explicar, narrar, convencer,
Detallar, ¿qué intenta? ¿Cuál es el verbo? Eso es esencial en comprensión de lectura. Vamos, ¿qué intenta el autor? Respóndeme. Anota ahí al chat. ¿Qué intenta el autor? ¿Qué pretende? Informar. ¿Creen que esa sea la intención? ¿Solo informar? Bueno, puede ser, ¿ah? Informar, pero hay algo más, porque me parece que es un texto argumentativo. A ver, ahora sí leo a fondo, ¿ya? Los tiburones han existido por más de 400 millones de años y no han cambiado nada en los últimos 70 millones. La percepción popular de que es un devorador de hombres sin motivo está muy lejos de la verdad. Ah, ya me di cuenta. Entonces aquí voy a reformular. Aquí se habla de la percepción que tiene el hombre. Y dice que esa percepción está lejos de la verdad. Entonces es una percepción equivocada. Entonces, ¿qué intenta? Excelente, Iris. Muy bien. Ese es el verbo que quería escuchar. Desmentir. Esa es, chicos. Desmentir. Entonces, no te olvides. Número uno, ¿de qué trata? Siempre. Número dos, ¿qué destaca? El enfoque. Y número tres, ¿qué pretende? ¿Ya? ¿Qué pretende el autor? Pretende desmentir que el tiburón sea un riesgo para el hombre. No te olvides, ¿ah? El texto es fácil de entender. Desmentir que el tiburón sea un riesgo para el hombre. Ven, miren cómo a partir de lo que yo he subrayado, ya lo tengo. Dice, es mentira. Los tiburones, dice, que es un devorador de hombres sin motivo, está lejos de la realidad. Esa percepción negativa está lejos de la realidad. En realidad son valiosos depredadores marinos. Son valiosos depredadores marinos. Entonces el autor intenta desmentir y a la vez reivindicar, destacar al tiburón. Acá dice, ejemplares de especies muy conocidas son atrapados en sedales de pesca y son muertos de un tiro en la cabeza, y a bordo de la embarcación pesquera se le cortan las aletas para usarlas en sopa de latas de tiburón, que es considerado una exquisitez en muchas partes del mundo. El resto es arrojado de vuelta al mar. O sea, el hombre se aprovecha del tiburón, ese es el hombre el depredador, ¿no? Es el al contrario, dice, ¿no? Por eso es que el autor acá decía, tiene más razones el tiburón para temerle al hombre que el hombre a ellos, ¿no? Tiene esa idea secundaria, ¿no? Entonces, los tiburones, la percepción popular que tenemos de que son devoradores es falsa. Muy bien. Es falsa porque es el hombre el que lo mata y se aprovecha de ellos, ¿no? Ahí está. Las aletas, dato puntual. Es cierto, los tiburones son feroces y muy peligrosos por su velocidad y fuerza, pero de las 350 especies, solo 20 pueden ser consideradas un riesgo para el hombre. Dígame, ¿qué intención tiene ese dato puntual? ¿Qué pretende ese dato puntual en relación con la tesis? Esta postura que el autor defiende se llama tesis. Ya, ¿para qué está utilizando el autor? Reforzar la idea. Excelente, Iris. Y ese refuerzo le llama respaldo. Y por acá está el argumento, ¿no? El argumento es que el hombre es el que se aprovecha. Argumento, ¿no? Y el respaldo es que no es cierto porque solo 20 pueden considerarse un riesgo para el hombre. ¿Ve? Lo de la minoría. Este texto es un texto argumentativo, ¿no? Entonces vamos a subrayar acá. Esto no, voy a quitar. Y acá dice la percepción popular que se tiene está lejos de la verdad. Esa es su tesis. ¿Por qué? Porque son los hombres los que se aprovechan del tiburón. Porque los hombres son los que pescan al tiburón y los asesinan, los matan, ¿no? Para aprovecharse de sus aletas, ¿no? Los tiburones, además, dice, en su minoría pueden considerarse un riesgo. Es más,
Viene el conector A. Es más, estos animales no tienden a consumir seres humanos, sino que a menudo los confunden con sus presas naturales y únicamente atacan cuando son molestados en su hábitat natural. Los confunden con otras presas y atacan en su hábitat natural. Ahí está el argumento. A pesar de su aparente invulnerabilidad, muchas especies están en peligro de extinción. Están en peligro de extinción. ¿Y qué más dice? A ver, vamos a ver. Están en peligro de extinción debido a la caza excesiva, ¿no? Y a la pesca comercial. Esto podría llegar a ser catastrófico ya que los tiburones desempeñan un papel importante en el ecosistema marino. Esto sí lo voy a poner de amarillo. Dice, al cazar selectivamente a las poblaciones de leones, focas, delfines que consumen diariamente grandes cantidades de peces que también comemos los humanos. Conclusión. Vamos a sintetizar. Los tiburones no son devoradores de hombres sin motivo, ¿no? Son los hombres los que los matan para aprovecharse de aprovechar sus aletas. Es cierto que son feroces, pero solo una minoría puede atacar al hombre, ¿no? Es el hombre quien a menudo mata al tiburón, ¿no? Estos desempeñan un papel muy importante en el ecosistema, son muy importantes. Eso sería lo que yo podría subrayar del texto, nada más. Bien, ahora sí, damos las claves. Vamos. Pregunta número 1. ¿Cuál sería la idea principal? Palabras clave, ¿no? Tiburón, hombre, percepción, errónea, falsa. Razonamos. ¿Hay alguna? Descartamos la B. Dice especies marinas, ¿no? Muy genérico. Se va del tema. Depredadores marinos, también muy genérica. Percepción popular de las especies marinas, también, ¿no? Especies marinas. Reacción de los tiburones frente al peligro. Reacción. Pero no me hablan de la reacción. Y si lo hacen es secundario, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? Claro, el tiburón es el sujeto y se habla de su importancia, ¿no? Justo en la parte final se habla de la importancia. Acá está, mira, lo voy a destacar. Desempeñan un papel importante en el ecosistema. ¿Ves? Entonces ahí está. Avión. 2. El contenido del texto desdice la creencia de. Desdecir, de que la creencia, ¿cuál era la creencia? Que son devoradores de hombre sin sentido, ¿no? Sin razón devoran hombres. ¿Cuál sería la respuesta? Al ojo, ¿ah? Muy bien. ¿La B? ¿Solo atacan al ser molestados? No, esa no es la. No, no, no. Lee bien. El texto desdice la creencia de que los tiburones atacan sin motivo. ¿La B? Sí. Muy bien. 3. Se deduce que la caza indiscriminada de los tiburones, ¿qué implicaría? A ver, pensemos. Si es caza, ya es malo. Pero dice indiscriminada, o sea, no hay discriminación. Pequeños, grandes. ¿Qué ocasionaría? ¿Qué implicaría? ¿Qué podría pasar? Razona. Hay algunos que dice están en peligro. Y acá en la parte final dice que desempeñan un papel importante para el ecosistema. ¿Qué pasaría si se da la caza indiscriminada? Podría haber un daño en el ecosistema, ¿no? Claro, esa es. 3A. Un desbalance, ¿no? Falta el equilibrio. Muy bien. A ver, pregunta que empieza con sí. Sí condicional, entonces es extrapolación. Si se asume la lógica de la percepción popular, o sea, si todos creyeran que los tiburones son devoradores de hombres, entonces, ¿cuál sería tu respuesta? Recuerda que debes anotar tu clave y con el número de la pregunta.
Si se asumiera la lógica, entonces sí serían devoradores de hombres, ¿no? Sin sentido, ¿no? O por gusto, ¿no? ¿Cuál sería tu respuesta? Regresemos al texto, si no lo tienes. Veo que todavía no lo tienes. Ya. Pero lean, pues, miren, dice acá. Hay una percepción popular. Entonces, como dice percepción popular, lo marco. Y leo de punto a punto. La percepción popular de que es un devorador de hombres sin motivo está lejos de la verdad. ¿Qué pasaría si fuera cierto? Entonces sí devorarían hombres, ¿no? A diestra y siniestra, por todos lados. Ahí sí serían un peligro. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Tiene que ver con la carne? Nada que ver, pues nada que ver con la carne. ¿La caza es inevitable? Nada que ver. Todas, nada que ver. ¿Los pescadores no correrían peligro? Nada que ver. Ya te diste cuenta, ¿no? Claro, no puedes fallar. B, pues, ¿no? Los tiburones, sería la respuesta, podrían hacer un festín en las playas, ¿no? Claro, ahí sí le tendríamos miedo, ¿no? Tendríamos razón. 4B. 5. ¿Qué se puede afirmar de la mayoría de tiburones? La mayoría. ¿Qué es un festín? O- A ver, si no tienen la imagen, no se preocupen, para eso recurrimos a nuestro diccionario. Festín, ¿nunca han escuchado la palabra festín? De fiesta, festinar, festejo, con baile, música y donde hay comida, ¿no? Festín, banquete. Entonces hay un banquete, comida excesiva, ¿no? Comida en exceso, ¿no? Espléndida, dice. Bien, avancemos. Se puede afirmar que la mayoría de tiburones son inofensivos. A ver, la mayoría son inofensivos. Acá dice, de los 350, de las 350 especies, solo 20 pueden ser un riesgo. Claro, la menor parte. Entonces, ¿qué deducimos? ¿Qué se puede afirmar? Que solo pocas especies son devoradoras de hombres. Claro, solo pocas devoran hombres, pues. Y además lo hacen porque ya saben los argumentos, los confunden con otra presa. No porque son hombres. Bien, pasemos rápidamente al texto 2. Aquí la intención del autor es la de argumentar, defender una postura. Estos textos, por lo general, como dice, son problemáticos, ¿no? Son polémicos. A ver, matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿a favor o en contra? ¿Y por qué? Matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿a favor o en contra? ¿Qué dices? ¿Apoyas o no? Matrimonio, ¿ah? ¿A favor o en contra? Nadie se pronuncia, nadie quiere hacerse cargo de su postura. Ya, está bien. Que hagan lo que quieran. No, tampoco es eso, Miguel. No, a favor, dicen. No, hay que asumir una postura. No, no es que hagan lo que quieran. No, no es así. Si todos pensáramos así. A favor dice Iris y a favor dice Carmen. Ya. Yo estoy en contra. No de que se unan, que se amen. Pero estoy en contra de que se casen. No, nadie es juez, Miguel. No se trata de ser juez. Se trata de asumir posturas, porque estás dentro de una sociedad en la que hay que asumir una postura. Si yo me limito a decir que hagan lo que quieran o, bueno, no me afecta, entonces ese pensamiento no nos lleva a una lectura crítica, ¿no? Entonces a eso me refería, a que hay que a tratar de asumir una postura, siempre, ¿ya? Ahora, yo estoy en contra de que se casen. ¿Y por qué? Mi definición, ¿no? La definición de matrimonio es un sacramento, ¿no?
Para empezar, está vinculada a la iglesia, matrimonio. Otro detalle es que si el matrimonio me tiene por objetivo perpetuar la especie, pues ahí no se va a perpetuar nada, no van a tener hijos, descendencia. Alguien dirá, pero pueden adoptar. Sí, pero ahí viene otro problema, ¿no? ¿Se le debe permitir adoptar a una pareja de homosexuales? Ya es otro problema, otro problema. Entonces ahí tenemos justamente eso, ¿no? La postura que asumimos es la tesis. Y la tesis puede apoyar o cuestionar, puede ser estar a favor o en contra. Los argumentos son las razones. Y estas razones tienen, como hemos visto, respaldos, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a leer el texto 2 para entender cuál es la tesis, ¿ya? Aunque el texto anterior también era argumentativo. Bien, avancemos. Texto 2. Muy bien. Ya les di un tiempo prudente para que analicen el texto. Ahora sí, vamos a subrayar las ideas principales. Dice, en contraste con la filosofía, ahí viene la coma, ¿no? Mira, mira, en contraste con la filosofía, en contraste, empieza con en. Entonces busco la coma. La literatura, la danza, la poesía, la pintura, la música y tantas otras manifestaciones elevadas del espíritu, coma, la ciencia comparte con la política, la industria, etcétera, una obligación fundamental. Bien. Cuando acá dice la ciencia comparte, entonces ya no voy a enumerar más. Se habla de la ciencia y se dice que esta comparte con quiénes, con la ingeniería, el transporte, el servicio, es decir, con otras ramas, algo. ¿Cuál es ese algo? ¿Cuál es ese objetivo? Subrayamos, producir resultados concretos y objetivos y funcionar. Eso es lo que voy a subrayar.
Entonces la ciencia comparte con otras ramas del saber un objetivo. Tiene que producir resultados concretos y objetivos. Tiene que funcionar. Si no funciona, entonces no es ciencia. Además de su inmenso valor cultural y de su enorme contribución al avance de la civilización, científico de Pasteur también sirvió para establecer un método. Ah, ya. Acá nos hablan del trabajo de Pasteur como un ejemplo, miren. Ya nos hablan justamente de la ciencia y dice que la ciencia tiene que funcionar y acá te dan el ejemplo de Luis Pasteur como un, un ejemplo para reforzar, ¿no? La idea. Dice que el trabajo de Pasteur sirvió para establecer el método general de preparación de vacunas. O sea, tiene un beneficio, tiene una utilidad, ¿no? Resultados concretos, objetivos. Este método ha funcionado muy bien, ya que siguiendo la idea de Pasteur, ahí se ha desarrollado vacunas eficientes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? De todo eso ya nos habla de las vacunas. Ya, ya. Dice, en otras palabras, este conector es importante. Aquí va a cambiar de tema, ¿no? O lo va a explicar. El conocimiento que surge de la ciencia no está determinado solo por el pensamiento social. Ujú. Su contenido no depende solo de la estructura y el estilo de la sociedad en que se desarrolla. O sea, el conocimiento de la ciencia no es solo social, no depende solo de la sociedad. Desde tiempo inmemorial, la ciencia también ha dependido de su acuerdo de la realidad natural. Ah, entonces aquí nos habla de la ciencia y su relación con el medio, ¿no? Esta ha sido la fuerza con que se explica su enorme influencia como factor transformador de la sociedad. O sea, la ciencia tiene que funcionar, pero a la vez tiene que transformar. Pero también ha sido su tragedia porque progresivamente ha dejado fuera muchos de los problemas que más nos inquietan. Ujú. O sea, no dice, la ciencia tiene que funcionar. Si no funciona, no sirve. En otras palabras, el conocimiento no tiene que ver solo con lo social, sino es al revés, ¿no? Tiene que servir para que funcione en sociedad y eso sirva a la sociedad, para que transforme la sociedad. Entonces de eso se trata, miren. Ahora sí, pregunta número 1. Tu respuesta, por favor, vamos. Dice, ¿cuál de los enunciados expresa la idea medular, idea principal del texto? A ver, la ciencia tiene que servir y ayudará a transformar la sociedad. Ya lo tenemos. ¿Cuál sería tu respuesta? La ciencia tiene que servir. Y tiene que servir porque transforma la sociedad. ¿Cuál sería tu respuesta? A ver, te ayudo. A, dice, la ciencia es especulativa. No, la ciencia no es especulativa. No especula. B, la comparación entre ciencia y filosofía tiene carácter social. Pero esto es algo secundario, ¿no? Esto es algo que se utilizó de contexto nada más. El conocimiento científico está determinado socialmente. No, creo que es al revés. Acá dice, ¿no? No depende solo de la sociedad, ¿ves? Entonces esto es falso. Esto es falso. Ya dice, la ciencia es útil porque se adecua a la realidad objetiva. Ya, la ciencia es el único motor del avance objetivo de la sociedad. Ahora, esta palabra hace que yo desconfíe. El único motor, dice, el único. ¿Mm? El conocimiento que surge de la ciencia no está determinado por la sociedad, ¿no? Desde tiempo atrás, inmemorial, la ciencia también ha dependido de su acuerdo con la realidad natural. Esta ha sido su fuerza, lo que explica su enorme influencia como factor transformador de la sociedad, pero también es su tragedia. ¿La ciencia es el único motor de avance objetivo de la sociedad? No. Clave D. Miren por qué estoy descartándola. Porque en la E dice que es el único. Cuidado con eso. Bien, terminamos. La palabra tragedia se entiende como, en el texto, dice que esa es su tragedia. Estamos en la 2.
¿Cuál es la tragedia de la ciencia? Que como tiene que ser útil, descuida otros aspectos, ¿no? Que son más profundos, pero no que no son tan útiles. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué sería la tragedia? Violencia no es. Fuerza tampoco. Vida misteriosa, drama lírico. Ninguna de estas tiene sentido. Al ojo, ¿cuál sería tu respuesta? Tragedia se entiende como que tiene un aspecto negativo. 12. Con respecto al pensamiento del autor, ¿el autor lo? Ah, mira, aquí aparece el autor. Dice, ¿no? Como ingenuamente postulan la Latour. Mira, este marcador textual, ¿no? Ese modalizador. Los está llamando ingenuos. Entonces acá dice, el conocimiento que surge de la ciencia no está determinado por la sociedad. Así lo dicen los ingenuos. Entonces, ¿qué opinión tiene de Latour? Desfavorable, ¿no? Entonces ahí no puede asumirlo, ni refrendarlo, ni justificarlo, ni convalidarlo. ¿Cuál marcarías? Está en contra de ese pensamiento, porque lo llama ingenuo. Claro, lo está cuestionando. Excelente. Anótalo, por favor. 3B. 4. Si el método de Pasteur no hubiese curado ninguna enfermedad, entonces no serviría para nada, ¿no? Entonces acá dice que la ciencia tiene que ser, regreso al texto. Hay una palabra clave. Hay una palabra clave acá. La ciencia tiene que servir. Acá dice, ¿no? Resultados concretos. Comparte, dice acá, ¿no? Tiene que funcionar. La ciencia tiene que funcionar. Y acá dice, pregunta 4, si el método de Pasteur no hubiera curado ninguna enfermedad, entonces sería ineficiente. Excelente. Además que las demás dicen, ¿no? Eficaz, benéfico, productivo, útil, son positivas, ¿no? Y 5, se puede inferir que para el autor la filosofía, entonces mire, como acá menciona la filosofía y yo lo vi como de contexto, ¿qué hago? Regreso al texto, regreso. Y acá veo la comparación. En contraste con la filosofía. A ver, si dice en contraste con la filosofía, es en oposición a la filosofía. Si la ciencia tiene que presentar resultados concretos y funcionar, la filosofía entonces es lo opuesto. No tiene la necesidad de presentar datos objetivos o que funcione. La filosofía no tiene por qué funcionar. Y con eso ya tienes la respuesta, ¿no? La filosofía no tiene por qué funcionar. No tiene por qué servir en lo práctico. ¿Cuál sería tu respuesta? La D, pues, ¿no? No es un conocimiento que sirva. Ahí está, no es un conocimiento práctico. Bien, hoy hemos visto dos tipos de texto y hemos hablado de técnicas de lectura. Espero que el texto narrativo lo hagan en casa. Y aquí hay otro tipo de texto, el texto descriptivo. Estos dos los tienen que avanzar en casa. ¿Sí? Espero que hayan comprendido. Ahora les paso las diapositivas en un instante. Muchas gracias a todos por su atención. Espero que sigan aprendiendo de comprensión de lectura. En la siguiente clase vamos a hablar de estos tipos de texto también. Cuídense mucho. Un abrazo. Buenas tardes. Le paso las claves a Miss Brenda. No te preocupes, Iris.